partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día miércoles por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Estamos ubicados en calle Salta 433 Altos, en la ciudad de Santiago del Estero, transmitiendo a toda la ciudad y también a través de las redes sociales llegamos a todo el mundo, así que te invito a compartir este video con todos tus contactos para que ellos también puedan disfrutar la programación de Radio de la Fe. Hoy, como todos los miércoles, tenemos la entrevista con el doctor Pedro Basbús, el enfoque jurídico internacional, y estaremos tratando temas de actualidad. Pero antes de esta entrevista, quiero compartirte una nota que hicimos con el doctor José Jordán en ocasión de su visita a Santiago del Estero, la conferencia de liderazgo en el Fórum y la presentación de una maestría en Ministerios y Teología. Así que vamos a escuchar esta nota, vamos a pedir a nuestro operador que la ponga al aire para que vos también puedas ver esta nota, escucharla por la radio. Continuamos en nuestro programa y tenemos una visita especial. Estamos muy contentos de tener al doctor José Jordán con nosotros en una conferencia de liderazgo bíblico que se está desarrollando en el Fórum de Santiago del Estero. Estamos también acompañados por el pastor Mario Mulki. Le damos la bienvenida y vamos a preguntarle a José Jordán qué es el motivo de su visita en esta oportunidad en nuestra ciudad de Santiago del Estero. En primer lugar, quiero decirle a todos que es un gustazo estar aquí en Santiago. Tengo tantos amigos y el calor de la gente es algo sensacional. Pues estamos aquí para una conferencia de liderazgo y he traído conmigo al Dr. Paige Patterson, un hombre que es muy destacado en la teología, ha viajado a más de 130 países. Pero aparte de la conferencia bíblica de liderazgo, estamos para lanzar justamente un nuevo programa de maestría en teología en español, un programa online. Y quiero decirles que es algo muy importante. Teología, ¿qué es? Algo complicado, no, es el estudio de Dios. La ciencia mayor es la teología. Y quiero decirles a todos ustedes que es sumamente importante saber de nuestro Creador, nuestro Salvador, pero también de la Biblia. La Biblia es el manual. Es el manual que dice qué debemos hacer. Algunos años atrás estuve en Suiza, viajando de Suiza a justamente pasando por Alemania, yendo a Holanda. Y un muchacho chofer nos iba llevando de ese lugar en Suiza, que Basel, y de repente yo le veo ahí con un GPS. Y tenía la idea, ¿y ese GPS para qué es? Nos da dirección, nos asegura que llegamos al lugar apropiado. Y yo dice, ¿sabe qué? Yo tengo un GPS. ¿Sí? Sí, y saqué mi Biblia. Este es el GPS de la vida. Y te puede decir cómo llegar al destino apropiado, porque si no te vas a perder. Qué bueno. Es una muy buena noticia que en Santiago del Estero tengamos la oportunidad de formarnos teológicamente a través de un programa que está siendo realizado online, lo que le da la oportunidad a muchos que no podrían ir a un seminario
menos hacer un estudio teológico de este nivel. Cuéntenos cuáles son los requisitos para poder realizar o inscribirse en esa maestría. Bueno, hay dos líneas, ¿no? Si uno quiere ser sencillamente oyente, puede ser cualquier persona de la iglesia. Si uno desea tener el título acreditado, oficial de maestría, tiene que tener estudios más allá de los estudios secundarios. Puede ser en cualquier área, pero ese es sumamente importante. O hay varios graduados del Instituto Bíblico de Palabra de Vida, también puede entrar. O gente así. Entonces, por ahí usted estudió medicina, o de ser abogado, o contador, o lo que sea. Puede entrar perfectamente bien. Y ahí estudiar online y tener la posibilidad de tener un título certificado en la maestría de la teología y ministerio. Muy bien. Pastor, ¿le quiere hacer una pregunta? Me gustaría que nos hables a todos los dos consejitos para los líderes que están en las iglesias, porque el programa Enfoque Bíblico lo ve mucha gente que está en las iglesias y que va a querer estudiar esta maestría, y nos gustaría dos consejitos, dos tópicos para que cada pastor, cada líder pueda incentivarse para entrar en esta maestría. Bueno, la primera maestría que vemos en la Biblia está en justamente 2 Timoteo, ¿no? Uh-huh. Y Pablo, hablando a su discípulo, Timoteo, le dijo que él tenía que ser obrero aprobado. Y por ese motivo tenía que saber trazar bien la palabra de verdad. La palabra ahí, trazar bien, es una palabra en griego, cortar en forma recta. Pues Pablo hacía tiendas, entonces para armar una tienda tenía que cortar cada pedazo en forma correcta, recta, para que entrase. Bueno, doctor, es usted el fundador también del Instituto Bíblico Palabra de Vida en Argentina, y siempre relacionado con la educación cristiana. Para nosotros es un placer tenerlo en Santiago del Estero, y le voy a pedir un mensaje final para los oyentes de Radio de la Fe. Bueno, un mensaje muy sencillo es así: que hay un Dios que te ama. No importa quién eres tú, no importa qué has hecho, no importa, como decimos bien en criollo, que has metido la pata, Dios está ahí esperando. Esperando para darte, tal como el hijo pródigo, ese abrazo y la bienvenida a casa. Todos ustedes que están escuchando por ahí van por un rumbo equivocado y por ahí van diciendo, no puedo salir, no sé qué hacer. Pues el mapa es la Biblia y el corazón es el corazón de Dios. Y Él envió a su Hijo. Lo que me llama la atención, Pablo escribiendo a los Corintios, dijo así: aquel, hablando de Cristo, que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos la justicia de Dios en Él. De suma importancia, ¿no? A Él que no conoció pecado. Hay términos teológicos, pero sencillamente te voy a decir así: Jesús tomó tu lugar. Porque la paga del pecado es muerte. Tomó tu lugar. Fue condenado. Derramó su sangre. Pagó la cuenta tuya. Y Él desea que tengas esa justicia perfecta. Es una clase de traslado, ¿no? Él toma el pecado y te da la justicia perfecta. Pero ¿cómo? Es un regalo de la fe.
Y mi querido oyente, sencillamente usted tiene que humillarse ante Dios, reconocer su pecado, clamar a Dios por su ayuda y su perdón en Cristo Jesús. Él le espera. Muchas gracias, José Jordán, por esta entrevista. Estamos en la conferencia de liderazgo bíblico en el Fórum. También está el doctor Paige Patterson y su esposa dictando en esta oportunidad algunas conferencias sobre liderazgo bíblico. Y gracias por esta visita a Santiago del Estero. Esperamos que no sea la última. No, yo amo este lugar porque amo la gente de este lugar. ¿Sabe qué? No hay mejor cosa que tener un abrazo de un amigo. Y tal como dice el hombre sabio, el amigo, ¿quién es? Es aquel que está ahí en tiempos de angustia y tiempos de ofrecer esa ayuda. Y aquí por lo menos tengo la gente que me aguanta aquí en Santiago y estoy contento de estar con ustedes. Gracias, José, por instruirnos y mentorearnos en todos estos días, no solo arriba del púlpito, sino la característica de este hombre de Dios es abajo del púlpito. Y esto nos anima el corazón y glorificamos a Dios por hombres así, que nos va dejando una estela de bendición, de instrucción y de doctrina. Muchas gracias por esto. Así que, Pastor Aguilera, cierre su programa como usted sabe. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar orando entonces por José Jordán, también por su vida y por este propósito de iniciar esta maestría. Y vamos a estar también intercediendo para que todos aquellos que quieran inscribirse puedan hacerlo. Pueden llamarnos a la radio para que les demos el contacto para poder estar inscribiéndose en este ministerio. Continuamos en nuestro programa ya en compañía del doctor Pedro Basbús. Bienvenido, Pedro. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Es un gusto siempre conversar con ustedes en este miércoles de política internacional. Con muchas novedades. Bueno, es. En el ámbito latinoamericano, hoy nos hemos desayunado con la noticia de la renuncia de la vicepresidente de Perú. Perú está atravesando en este momento una crisis política interna muy importante. En realidad, lo que se trata es una lucha interna entre facciones, entre el gobierno, que está en este momento liderado por el presidente Vizcarra, y la oposición, que es una mezcla del fujimorismo con el aprismo de Alan García. Para que se entienda de lo que estamos hablando, uno tiene que hacer el siguiente raconto de la historia. En la última presidencia del presidente Kuczynski, que le gana en una apretada vuelta o segunda vuelta a la candidata, a la hija de Fujimori. Alberto Fujimori fue el presidente que todos conocimos en Perú. Hoy está detenido, preso por crímenes de lesa humanidad. Hay un indulto del presidente Kuczynski, que ese indulto, que significa la facultad del Ejecutivo de perdonar la pena o la condena a quienes están acusados o de disminuirla. Kuczynski pergeñó el indulto a los fines de que el fujimorismo lo apoye y no sea destituido por la causa Odebrecht. Esto no ocurrió. Kuczynski está detenido hoy, cumple la detención por el escándalo de Odebrecht que comenzó en Brasil. Si se me permite la expresión, se llevó puesto dos presidentes en Brasil, que fue Lula y Dilma en su momento, aunque Dilma, digamos por otro tema, salpica a Perú y salpica a Latinoamérica. Kuczynski renuncia y asume su vicepresidente primero, que fue Vizcarra, y la vicepresidente segunda, Mercedes Arauz, que es la que renunció hoy a la mañana. Ahora bien, desde el momento de la asunción, estamos hablando en el año 2018, Kuczynski tuvo la intención de despejar
o de blanquear las causas de corrupción, es decir, de combatir la corrupción en el organismo más corrupto, o por lo menos con mayor lectura de corrupción que tiene en Perú, que es el Congreso. Fíjate vos que el Congreso de Perú hoy goza solamente del 10% de aprobación de la población. El 90% repulsa y está conforme con la actual suspensión de actividades que ha decidido el presidente. Ahora bien, desde ese momento hay una lucha sin cuartel entre la oposición, que es el Fujimorismo de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, junto con Alan García en su momento. Después Alan García se suicida, después te cuento los pormenores, que son los apristas o del partido PRI. En su momento Vizcarra pide la necesidad de combatir a la corrupción, y ataca uno de los dos órganos fundamentales que tiene Perú en cuanto a control de constitucionalidad. Uno es la Corte y otro es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de Perú, compuesto de 7 jueces, es el Tribunal Supremo, que tiene una función parecida a la Corte, pero que es el guardián de la Constitución. En derecho nosotros decimos que cuando hay dos tribunales en un control de constitucionalidad, o sea, el control de la Constitución lo hace siempre, lo puedes hacer de distintas maneras. O lo haces en forma difusa, como pasa en este país, en donde todos los jueces tenemos el deber de controlar el cumplimiento de la Constitución. Eso se llama control de constitucionalidad difuso. O tienes un control de constitucional concentrado en un órgano, que en este caso es el Tribunal Constitucional. O sea que el tribunal controla la Corte y controla todos los órganos judiciales hacia abajo. Está compuesto de 7 miembros, de los cuales 6 tienen o están asimilados o tienen simpatías con el fujimorismo. Eso que quiso ser atacado por el presidente Vizcarra, y envía al Congreso una moción de confianza. ¿Qué significa? La Constitución de Perú tiene, dentro de las funciones del Ejecutivo y de su primer ministro, como sería el jefe de gabinete, requerir una moción de confianza, o sea, pedirle al Congreso: apóyenme en esta cuestión. Bien. ¿Qué significa? Que el Congreso puede denegar la moción de confianza o puede cumplirla. Si la denega la primera vez, renuncia todo el centro de ministros, o sea, todo el conjunto de ministros, porque fracasa el Ejecutivo en lo que pide. Y si la moción de confianza es rechazada por segunda vez, lo que ha pasado el lunes, la Constitución faculta al presidente a disolver el Congreso. Esto, a quien nos escucha y quien nos está viendo, podría parecer una rémora de autoritarismo, porque en definitiva que vos disuelvas un organismo creado por la Constitución, estarías entendiendo que es la suma del poder público, como hizo en su momento Juan Manuel de Rosas en Argentina en la época de su primera y segunda presidencia. Sin embargo, la Constitución prevé la disolución del Congreso por un lema que se dice: si no me ayudan a gobernar, los disuelvo. Bueno, esto está previsto en la Constitución, y es lo que hizo el presidente Vizcarra en el día lunes. A consecuencia de esta disolución del Congreso, el Congreso, lejos de aceptarla, dieron quórum con 50 congresales, o sea, 50 miembros. Suspenden a Vizcarra y la designan a la vicepresidenta segunda, que es Mercedes Arauz, en funciones, que hoy ha renunciado. Esto, te imaginas que provoca una crisis política muy importante, porque no hay, hay dos presidentes al mismo estilo de Venezuela en un país. Uno soportado, reafirmado por los militares y por el pueblo, que es Vizcarra, y otra presidenta. Lo que estamos hablando ya es historia pasada, porque hoy ha renunciado, pero simplemente para que se entienda, la otra presidenta, Mercedes Arauz, designada por 50 diputados, lo cual significa una crisis de poder muy importante. Estaban claros. Ahora bien, ¿cuál es sotoboche o por qué Vizcarra quiere destituir, o por qué Vizcarra quiere cambiar el Tribunal Constitucional? Y esto hay que entenderlo, que dentro de esa lucha de poder que hay entre el gobierno de Vizcarra, que es el presidente de Perú, y la oposición, que es fujimorista. ¿Por qué te digo? El Tribunal Constitucional tiene que decidir acerca de la libertad de la hoy privada de libertad Keiko Fujimori. Tiene un recurso que decidir ahora. Si no es lo mismo esta señora presa, o sea, privada de libertad, que afuera.
porque entorpece el gobierno. Si lo entorpece desde la prisión, imagínate cómo sería fuera de la prisión. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional tiene que decidir acerca del indulto. Hay un recurso, digamos, que se llama de revocatoria contra el indulto oportunamente otorgado por el expresidente Kuczynski a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad. En principio, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados. Eso es una doctrina convencional de toda Latinoamérica. Y eso tiene que ser decidido eventualmente por el Tribunal Constitucional. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, hoy compuesto de miembros con afinidad, entre comillas, al fujimorismo, puede provocar una crisis de mayor escala en Perú, porque si decide mantener el indulto, Fujimori quedaría libre. Si decide liberar a Keiko Fujimori, esta quedaría libre y podría entorpecer el gobierno. Por otra parte, el Tribunal Constitucional tiene que decidir también acerca de la delación premiada, que todavía está en cierne. Digamos, hay un acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y el gobierno de permitir esta delación premiada a aquellos que se arrepientan, lo que en Argentina significa la ley del arrepentido por el tema de Odebrecht. Eso tiene que ser decidido también por el Congreso, perdón, por el Tribunal Constitucional. Imagínate que lo que está en juego es la lucha contra la corrupción y la lucha, digamos, a favor de una impunidad. O sea, impunidad versus corrupción es lo que hoy está en juego. Me hace recuerdo mucho lo que pasa en nuestro país, en Perú. Pero vos dijiste algo importante que hay que rescatar. O sea, ganan por goleada 6-1 en el Tribunal Constitucional. Son afines al fujimorismo. Claro, por eso la moción de confianza del presidente Vizcarra significó cambiar la forma de elección. Claro. Y limpiar ese Tribunal Constitucional. Exactamente, limpiarlo de las sospechas de corrupción que tiene. ¿Y cómo lo limpias? Eligiendo nuevos miembros, claro, y cambiando la forma de elección. Para eso pide el apoyo de la Cámara de... Para eso pide la moción de confianza, y la moción de confianza ha sido denegada porque el Congreso no quiere cambiar. Claro. Entonces eso es lo que está pasando hoy día en un país que, fíjate vos, a pesar de esto, tiene digamos, hay una rareza en Perú. El presidente de la década del 90, Alberto Fujimori, hoy cumple prisión por crímenes de lesa humanidad, 24 años de prisión. Ollanta Humala, que fue un presidente en la década del 2006 al 2011, está preso por lavado de activos. Pedro Kuczynski, el último presidente antes de Vizcarra, está preso por el escándalo de Odebrecht. Alberto Toledo, que fue presidente en el año 2000 al 2006, está preso en Estados Unidos, y hay un pedido de extradición para que regrese a Perú para ser juzgado. En el interín, desde el 2006 al 2011, Alan García, salpicado por el escándalo de corrupción y cuando iba a ser detenido, se suicida. O sea, todo esto significa que en el estado de Perú, digamos, en el país, en la República, pasa lo que está pasando en Latinoamérica. Todos los expresidentes terminan de una manera u otra encarcelados o en prisión. Esto es una característica que lamentablemente ha seguido la historia de Latinoamérica, con excepciones muy contadas como Uruguay y como Chile. Pero si te pones a pensar, en nuestro país ha pasado exactamente lo mismo. Hoy la actual candidata a vicepresidente tiene 13 pedidos de prisión preventiva, 7 pedidos de destitución en el Congreso, o sea, de desafuero. Con lo cual, obviamente, tiene 13 procesos, no 13 pedidos de prisión, 13 procesos pendientes, 7 pedidos de desafuero y 5 de prisión preventiva. Con lo cual, estás hablando de qué nos está pasando en Latinoamérica con respecto a los titulares de los ejecutivos, que en definitiva terminan todos sospechados por corrupción o atacados por actos de corrupción. Pero sí. Disculpa, pero las instituciones republicanas en Latinoamérica tenemos problemas porque... Claro. Si vos te pones a ver, esto amerita otro programa, claro. Y es mucho más amplio, porque tendríamos que hablar o considerar filosóficamente la institución republicana en la América Latina. Claro. Porque si vos la comparas con los países del norte, si vos comparas, hasta me atrevería a decirte algo que quizás sea antipático, si vos comparas los sajones con los latinos, hay una diferencia sustancial. Claro.
O sea, la visión de república o la visión de digamos, de la honestidad como tal, es distinta desde el prisma que se mire desde el norte hacia el sur. Lamentablemente es así. Ahora, a pesar de todo esto, Perú tiene la estimación de la inflación para este año es del 1,83% anual. Nosotros tenemos una inflación anual superior al 50%. El riesgo país de Perú está hoy en 113 puntos básicos. O sea, Perú tiene grado de inversión y Argentina está en 2000. Ahora, imagínate si en nuestro país los últimos 6 presidentes estuvieran todos detenidos, privados de libertad o con pedido de extradición. ¿Dónde estaría nuestro riesgo país? Creo que volaría por las nubes. Con lo cual te digo que, a pesar, ¿por qué pasa esto en Perú? Porque independientemente del gobierno y de toda la crisis política, hay una política de Estado pro mercado, aperturista, de libre comercio, de favorecer a las libertades individuales y de respeto por la propiedad privada. A pesar, vos me dirás, esto es un contrasentido, todos los presidentes encarcelados, ¿qué propiedad privada estamos respetando? Sin embargo, a pesar de todo esto, hay un respeto a la propiedad privada y al libre comercio. Y hoy Perú, después de todas estas crisis, Perú tiene, digamos, su principal exportación es plata y cobre. Nosotros tenemos un PBI superior al peruano per cápita. Estamos hablando de un PBI mirado en estimación de poder adquisitivo de $17.000 contra un PBI de 13.000 del Perú. Lo cual no significa, Argentina ha caído al 6º lugar, antes estaba en uno de los primeros lugares. Últimamente hemos caído y estamos cayendo. Ahora, esto amerita mucha consideración. La capacidad o el respeto por las instituciones democráticas, que no lo hay, y esto no es únicamente privativo de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, y preguntarnos qué está pasando con el ataque a la corrupción. O sea, digamos, hemos tenido, no hablo del último gobierno de nuestro país, sino hablo de los últimos gobiernos de nuestro país, todos salpicados por actos de corrupción. Y evidentemente eso nos da la pauta de que todavía el electorado o no ha entendido para dónde debe mirar, o evidentemente tomamos a la corrupción como algo natural cuando no debe ser algo natural. Claro, digamos que falla los organismos de control, ¿no? Tanto los institucionales como los de la población. O sea, a ver, ¿cuál es el mecanismo de control de la población? Y esto no es hacer campaña política por nadie, que se nos interprete bien, porque no estamos aquí para hacer campaña política, ni mucho menos. El mecanismo de la población de control es el voto. Así es. Entonces, evidentemente, o pesa más la cuestión económica, o se la sostiene más a la cuestión económica que a la cuestión de corrupción, cuando las dos deberían tener una mirada equilibrada, una mirada parecida. Porque evidentemente un gobierno que no cumple sus promesas o un gobierno que dilapida intencionalmente fondos es un gobierno que está manchado de corrupción y provoca más pobres, más atraso, y obviamente las reivindicaciones nunca alcanzan. Así es. Digamos que es un problema irresuelto el de Latinoamérica en general y Argentina en particular. Los que estudiamos economía sabemos que esto es un quebradero de cabeza y no encaja en ningún modelo. No hay modelo de libro, y todos los economistas que han venido a analizar el problema argentino, inclusive premios Nobel en economía, no le han encontrado la vuelta al problema. Fíjate, Carlos, que yo voy un poco hacia atrás. En realidad, yo entiendo que las sucesivas crisis institucionales de nuestro país, desde el año 1930 en adelante, los sucesivos golpes de Estado, han provocado varias cosas. Una de ellas es la necesidad o la creencia que tiene el argentino de que una persona sola lo va a salvar. Y esto es claro, y esto es así en todo ámbito. Fíjate, a mí me gusta el fútbol como a vos. Nos salva Maradona y nos salva Messi, y no nos salva el equipo. Evidentemente esto viene desde atrás, no es nuevo. Esto viene de la década del 30 y te puedo poner millones de ejemplos que o nos salvaban los militares, o nos salvaba un caudillo, o nos salvaban de vuelta los militares, y así sucesivamente. Y entiendo que eso ha calado hondo. Si yo comparo con las instituciones europeas
y las instituciones de los Estados Unidos, más allá de que no sea nuestro modelo, que uno tenga antipatía y todo lo demás, y que sean imperialistas y todo lo demás, son, digamos, respetan a la Constitución de manera tajante. Y no han tenido este tipo de crisis. Y por tanto a nadie se le ocurriría en Estados Unidos se han destituido presidentes por mentir. El caso de Nixon y el caso de Bill Clinton, Así es. que pidió perdón públicamente, con lo cual obviamente estamos hablando de que hay un estándar que no lo tenemos todavía, y yo aspiro como ciudadano y como hombre de derecho que en algún momento Latinoamérica y Argentina, que está inmersa dentro de Latinoamérica, llegue hacia ese estándar. Y es tarea nuestra como cristianos, entiendo yo, que volver a los valores que están establecidos en la palabra de Dios. Y que todos los que tienen a cargo la función pública puedan cumplir con estos valores que están en la palabra de Dios, y que obviamente el hombre hoy ha dejado de leerla. Así es. Bueno, la reflexión final justamente para hoy es el 9º mandamiento: no dirás falso testimonio. Mira vos, ¿no? Así que con eso vamos a estar cerrando el programa. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Sí, un gusto, gracias por el café. Un saludo a toda la audiencia y nos veremos, Dios mediante, el próximo miércoles. Gracias. Llegamos al momento de la reflexión final de nuestro programa, y como estábamos hablando en el bloque anterior, hoy nos toca reflexionar acerca del 9º mandamiento, que es no hablar contra tu prójimo falso testimonio. En realidad esto se encuentra entre los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 20, versículo 16, donde dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Luego hay un texto interesante también en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el capítulo 19, versículo 16, que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Y en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 21, leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Claro, reflexionábamos y decíamos en el bloque anterior, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país y en nuestra cultura es el de la mentira. Tal vez vos no hayas estado en un juicio, como yo tampoco he podido participar ni quisiera estar en un juicio, y seguramente por esa cuestión nunca hemos dado un falso testimonio en un juicio. Pero en un sentido más amplio, este mandamiento abarca mucho más cosas que no decir la verdad o dar un falso testimonio. Por ejemplo, cito aquí a John Stott, un teólogo muy reconocido, que él dice que este mandamiento también se refiere al que toma a la ligera sus problemas o las niega. Se refiere a la calumnia, la difamación, las mentiras, la exageración deliberada y las medias verdades. Podemos dar un falso testimonio si contamos chismes o escuchamos los chismes, riéndonos de los demás, creando falsas impresiones o difamando, no corrigiendo afirmaciones erróneas. Mediante nuestras palabras podemos mentir, y también con nuestros silencios podemos mentir. Así que fíjate qué interesante es que el falso testimonio, la difamación, el chisme, la calumnia, no solo hieren a nuestro prójimo, sino que también deshonran a Dios. Tenemos que entender que toda transgresión de la ley de Dios afecta directamente nuestra relación con Dios, quebranta nuestra relación con Dios. Y mandamientos como estos también
perjudican a nuestros seres más cercanos, a nuestros prójimos. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 16, que el Señor aborrece la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. El rey David decía en el Salmo 51, versículo 6, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y el apóstol Pablo declaró en 1 Corintios 13, versículo 4, que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahora, no quisiera terminar esta reflexión en un sentido meramente negativo o de reproche hacia la lengua mentirosa, sino pensando, reflexionando cómo podemos mejorar en este ámbito, siendo conscientes, diría, utilizando las mismas palabras del Señor Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Estas palabras están registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Y tenemos que añadir a esto que solo cambia nuestro corazón cuando Cristo entra en nuestra vida. Porque tenemos que entender que cuando nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad delante de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, inclusive no solamente los pecados de acción, sino también los pecados de la lengua, los pecados de la mentira, o como hemos dicho, todo lo que abarca este mandamiento, la difamación, el chisme, la murmuración, el falso testimonio. ¿Quién puede decir que está libre de pecado? ¿Quién puede decir que nunca ha mentido en la vida, que nunca ha dado un falso testimonio? Si alguno lo dice, en ese mismo momento se constituye en un mentiroso, porque todos en alguna ocasión, en menor o mayor medida, con nuestra lengua también caemos en pecado. Ahora, Cristo no solamente que nos perdona nuestros pecados, no solamente que nos limpia de todas nuestras maldades, sino que también pone en nosotros un espíritu recto, pone en nosotros un espíritu nuevo. Cuando Cristo entra en la vida, entra a morar en nosotros el espíritu de verdad. Cuando Jesús oraba antes de morir en la cruz del Calvario, la oración que está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice en el versículo 17: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que, ¿cómo podemos ser personas sinceras, personas que hablan la verdad, que dicen la verdad en amor, utilizando la expresión del apóstol Pablo? Bueno, no podemos cambiar por nosotros mismos. De nuestra naturaleza humana, de nuestro corazón, brotan los malos pensamientos y las malas palabras. Pero cuando Dios cambia el corazón, cuando Cristo entra a reinar en nuestra vida, entonces Él nos capacita para decir siempre la verdad y para decir la verdad en amor. Por eso, qué bueno que es que entendamos esto y que podamos someter nuestra vida a Cristo para que nosotros seamos como Él quiere, con un corazón nuevo, también hablando la verdad y también comportándonos como es digno de la posición en la que hemos sido colocados en Cristo Jesús. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Y si Dios lo permite, nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta, 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por
105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.